Lo más fuerte de todo, no es que alguien esté moviendo cosas lejos de tu vista, es que una parte de ti ya lo sospechaba, cada vez que algo parecía encajar demasiado tarde, o demasiado perfecto. Llevas días, quizá más, notando detalles pequeños que al principio parecían tonterías, una llamada que no llegó, una frase dicha a medias, un cambio raro en una rutina que antes era exacta. Veo una escena muy concreta, ese instante en que miras el móvil sin saber por qué, sientes un nudo extraño en el estómago, y no puedes explicar de dónde sale esa mezcla de alarma y certeza. Lo que ocurre en silencio, cuando nadie da explicaciones claras, está tocando directamente tu presente, y no viene para asustarte sin sentido, viene para quitarte de encima una venda muy antigua. Porque esta vez no se trata solo de descubrir una maniobra oculta, se trata de entender por qué justo ahora, cuando empezabas a cansarte de dudar de tu propia percepción, todo empieza a dejar rastro. Hay una persona cerca de tu tema central, no necesariamente al lado físico, pero sí metida en tu órbita diaria, que administra la información como quien guarda monedas en un cajón, contando lo que suelta y cuándo lo suelta. Esa persona no actúa por impulso, actúa calculando reacciones, midiendo silencios, observando cómo respondes cuando algo falta, y por eso has sentido ese agotamiento raro, como cuando llegas a casa y no sabes por qué el cuerpo pesa más. Si quieres apartar de tu camino a quien juega por detrás, escribe abajo, ya basta de cuentos, regala tu like y quédate conmigo, porque esto todavía no ha enseñado lo más delicado. No me habla de una traición de película, de esas que se ven venir con ruido, me habla de algo más fino, más cotidiano, más difícil de señalar, y precisamente por eso ha costado tanto ponerle nombre. Puede ser alguien que tarda en responder cuando le interesa marearte, alguien que se muestra amable delante de otros y distante cuando nadie mira, o alguien que te lanza migas para que sigas esperando una claridad, que no entrega. Lo más impresionante, y aquí cambia la lectura por completo, es que esa oscuridad no nace de tu debilidad, nace del miedo ajeno a que descubras cuánto vales, cuando dejas de pedir explicaciones. Has estado interpretando parte de este asunto como una duda personal, como si quizá exageraras, como si tal vez el cansancio te volviera más sensible, y sin embargo la señal verdadera era otra, estabas leyendo bien desde el principio. Cuando una presencia te hace revisar 3 veces un mensaje antes de mandarlo, cuando sientes que tienes que medir hasta el cariño para no molestar, ahí no hay paz, ahí hay un control disfrazado que ya empieza a resquebrajarse. Y lo noto rompiéndose en una escena doméstica, sencilla, casi ridícula por fuera, pero decisiva por dentro, una conversación corta, un gesto fuera de lugar, una verdad que se escapa sin intención, y te cambia el mapa entero. No será algo grandioso al estilo de las películas, será más bien ese momento en que alguien se delata por cómo evita mirarte, o por cómo intenta saber demasiado sobre algo que fingía no importarle. Si quieres que la verdad se abra paso sin frenos en tu vida, escribe abajo "se acabó el teatro", suscríbete ahora y sigue conmigo, porque lo que estás a punto de entender cambia la manera de mirar a esa persona. También aparece un recuerdo antiguo, no necesariamente de la misma persona, pero sí de una herida parecida, y eso explica por qué esta situación te remueve tanto, porque no solo estás viviendo un hecho actual, estás rozando una cicatriz vieja. Tal vez en otro tiempo ya te tocó callar para no empeorar las cosas, o aceptar explicaciones flojas para conservar un vínculo, y por eso ahora el cuerpo reacciona antes que la cabeza, como cuando notas que algo amarga incluso antes del primer sorbo. Lo bonito, dentro de lo incómodo, es que esta vez no estás igual que antes, ahora distingues mejor los matices, y esa diferencia va a darte una ventaja que la otra parte no está viendo venir. Pensaban que ibas a seguir interpretando señales sueltas, pero estás a punto de unirlas, y cuando eso pase, no habrá manera de devolverte a la versión de ti que dudaba de lo evidente. Hay además un factor que todavía no has considerado del todo, una persona de alrededor, alguien que ha visto más de lo que parece, y cuyo papel en esta trama es bastante más importante de lo que aparenta. Esa presencia secundaria no llega como salvadora, ni como mensajera perfecta, llega de una manera mucho más real, con una frase casual, una cara rara en el momento exacto, o un silencio que pesa más que una explicación completa. A veces basta ver cómo alguien aprieta los labios cuando sale cierto nombre, o cómo cambia de tono al tocar un tema, para entender que llevas demasiado tiempo caminando por una verdad a medias. Quiero saber si también notas esas cosas mínimas que otros pasan por alto, ese cambio en la voz,
esa ausencia de naturalidad, porque ahí suele empezar todo y sé que no lo estás imaginando. Aquí es donde la lectura se vuelve aún más seria, porque no solo hablan de lo que hacen a oscuras, hablan de por qué lo hacen precisamente ahora, cuando algo en tu vida está a punto de levantarse con fuerza. No es casualidad que ciertas maniobras aparezcan cuando recuperas el buen humor, cuando vuelves a cuidar tu imagen, cuando te planteas una decisión importante, o cuando por fin dejas de perseguir respuestas. Hay personas que se sienten cómodas mientras te ven cansado, esperando, justificando, y se inquietan en cuanto perciben que vuelves a centrarte, que ya no giras alrededor de su confusión, que empiezas a hacer planes sin pedir permiso. Y eso explica comentarios ambiguos, cambios de actitud, acercamientos repentinos o pequeñas pruebas para medir si sigues disponible, porque cuando notan que algo en ti despierta, intentan averiguar hasta qué punto te han perdido. Lo inquietante, y a la vez liberador, es que una de esas pruebas no va a salir como esperaban, y ahí se abrirá una grieta imposible de tapar. Sientes que todo esto resuena por alguna razón, porque seguramente ya viviste un momento reciente, en el que te quedaste pensando más de la cuenta, por una reacción extraña, por una coincidencia incómoda, o por esa sensación de que alguien sabía cosas que no debía saber. No te diré todavía dónde está el centro exacto de esa sombra, porque aún falta un giro que cambia la lectura entera, pero sí puedo decirte que la oscuridad aquí no tiene el poder que aparenta. Lo que parecía secreto bien guardado, empieza a deshacerse por una costura muy humana, el ego de quien cree que puede manejarlo todo, y cuando eso asoma, la verdad ya no tarda en enseñarte la cara completa. Escorpio, la situación actual no está quieta aunque por fuera parezca lenta, se está moviendo por debajo, como esas conversaciones de pasillo que nadie reconoce haber tenido, pero acaban cambiando un ambiente entero. Veo cansancio mental, pero también una lucidez afilada que no tenías hace unas semanas, porque ya no te tragas cualquier versión amable, y eso está alterando la conducta de quien actuaba tranquilo. Hay alguien muy pendiente de tu reacción, más de lo que te imaginas, alguien que revisa tus tiempos, tus ausencias, tus cambios de humor, y no por cariño limpio, sino por necesidad de saber si todavía puede influir. Esa vigilancia puede sentirse en lo cotidiano, en quien pregunta demasiado por terceros, en quien aparece justo cuando te nota más sereno, o en quien se hace el distraído mientras recoge información. Lo más importante es esto, no estás al borde de perder el control, estás a punto de recuperar una parte de tu poder, que habías ido cediendo sin darte cuenta. Aquí entra otra persona con un perfil muy distinto, alguien práctico, observador, quizá de tu familia, quizá del entorno laboral, de esos que no montan escenas, pero captan enseguida cuando algo huele raro y no termina de cuadrar. Esta persona no tiene todas las piezas, pero posee una de las más útiles, sabe cómo cambia la conducta del otro cuando cree que nadie le está mirando, y ese detalle vale oro para ti. Hay días en que una simple mirada lo dice todo, y me apetece leerte si también has vivido eso hace poco, esa sensación de entender más por un gesto que por una conversación entera. Empieza a verse una primera verdad parcial, y no va por donde quizá pensabas, porque quien actúa a escondidas no solo intenta ocultar algo, también intenta sostener una imagen, que se cae si tú haces una sola pregunta correcta. Eso cambia mucho, porque deja de colocarte en un lugar pasivo, ya no eres quien espera una confesión, eres quien sin buscarlo tiene la llave de una incomodidad ajena muy concreta. Puede tratarse de una relación ambigua, de movimientos en trabajo o dinero, de comentarios cruzados, de decisiones tomadas sin contarte, pero el patrón es idéntico, te administran la verdad para ganar tiempo. Y aquí aparece una emoción reconocible, ese momento en que recuerdas una conversación antigua, y de pronto oyes otro significado, como cuando vuelves a una nota de voz y entiendes, por fin por qué te dejó tan frío. Lo que antes parecía torpeza, ahora se parece más a estrategia, y sé que esa palabra duele un poco, porque confirma que no era tan inocente como querías pensar. Sin embargo, la lectura trae una ventaja clara, quien necesita tanta sombra para sostener algo, tarde o temprano se delata por exceso, y ese exceso ya está asomando. Puede manifestarse en celos mal disimulados, en un interés repentino por tu agenda, en preguntas aparentemente normales que buscan medir a quién ves, qué sabes, o cuánto te has alejado emocionalmente. También puede llegar por una frase soltada con desprecio suave, de esas que parecen broma, pero dejan mal sabor varias horas,
porque en el fondo intentan bajarte justo cuando estabas levantando cabeza. Dime abajo si últimamente alguien te ha soltado una frase pequeña, pero rara, de esas que se quedan dando vueltas mientras haces la cena, recoges la casa o intentas dormir, porque eso no suele ser casualidad. Ahora viene un matiz que cambia aún más la interpretación, porque no todo lo oculto se mueve contra ti de forma directa. Parte de lo que ocurre a oscuras nace del caos interno de la otra persona, de su incapacidad para afrontar la realidad limpiamente. Eso no justifica nada, pero sí explica por qué a veces mezcla acercamiento con frialdad, promesas con distancia, interés con desapariciones, dejando esa sensación desesperante de estar delante de alguien, que enciende y apaga el vínculo a conveniencia. Quien hace esto no está en paz, y precisamente por no estarlo, intenta conservar salidas abiertas, mantener opciones, controlar narrativas y asegurarse de que nadie le confronte con una verdad demasiado nítida. Aquí el problema no es tu dificultad para entender, aquí el problema es su miedo a quedar al descubierto, ante alguien que ya no se cree la versión maquillada. Y ese miedo se nota más de noche, en los ratos de soledad, en los mensajes pensados y borrados, en los impulsos de mirar tus pasos aunque no se atreva a admitirlo. Lo curioso es que mientras esa persona cree que gana terreno escondiendo, en realidad está dejando una huella cada vez más clara para quien sabe observar. Veo además un desgaste acumulado en ti que no viene solo de esta situación, viene de haber sostenido demasiado sin reconocimiento, de ser el que pone calma, el que intenta entender, el que evita conflictos para que todo siga medio respirando. A veces eso se parece a sentarte a comer con la cabeza en otra parte, o a ducharte repasando conversaciones una y otra vez, como si encontraras la frase exacta, pudiese arreglar lo que en realidad depende de una verdad pendiente. Lo que me gusta de este momento es que ya se te está agotando la paciencia, equivocada, esa que confunde nobleza con soportarlo todo, y cuando eso se termina, empieza un cambio mucho más rápido de lo previsto. Lo que hacen a oscuras pierde fuerza en cuanto dejas de perseguir claridad en el lugar, donde nunca pensaron dártela de verdad. Y aún así, falta la parte más íntima de todo este asunto, porque detrás de la maniobra hay una emoción que no se ha nombrado en voz alta, y que explica por qué algunas cosas se pusieron extrañas, justo después de que tú cambiases. Necesito saber si has notado últimamente que alguien se acerca, cuando te ve mejor, más arreglado, más tranquilo o más ocupado, porque ese detalle aparentemente tonto puede confirmar muchísimo de lo que estoy viendo. Cuando una presencia reaparece justo al verte recuperar brillo, rara vez lo hace por casualidad, y en tu caso esa coincidencia empieza a parecer demasiado precisa, para seguir llamándola coincidencia. Escorpio, ahora sí aparece la verdad que pone todo patas arriba, porque lo que hacen a oscuras no nace solo del deseo de ocultar, nace del miedo a que te apartes definitivamente, y construyas algo mejor sin mirar atrás. Eso convierte muchas conductas pasadas en otra cosa, ya no eran simples dudas, ni despistes, ni cambios de carácter, eran intentos de mantenerte en un estado de espera, sin cierre claro, sin distancia firme, sin libertad completa. Alguien necesitaba saber que seguías ahí, aunque no te ofreciera lo que mereces, y esa necesidad llevó a movimientos discretos, mensajes ambiguos, comentarios por terceros, e incluso a sembrar confusión para que no terminaras de soltar. La revelación fuerte no es solo que han actuado por detrás, la revelación fuerte es que lo hicieron, porque notaron tu capacidad real de cerrar una puerta y no volver. Y cuando una persona teme perder acceso a tu energía, a tu atención o a tu presencia, empieza a comportarse de formas que delatan más de lo que imagina. Aquí entra un giro inesperado, porque parte de esa oscuridad no se organizó en un solo lugar, hubo colaboración silenciosa, quizá no malvada, quizá incluso disfrazada de ayuda, pero colaboración al fin. Veo a alguien cercano al otro, una amistad, un familiar, una compañera de entorno, que supo cosas, trasladó impresiones, suavizó hechos, o hizo de puente en momentos clave sin decirlo abiertamente. Quiero leerte en esto, porque casi todo el mundo ha sentido alguna vez que dos personas hablaban de su tema sin decirlo de frente, y cuando se nota, aunque no haya pruebas, el cuerpo lo sabe antes. Esto no significa que hubiera una gran conspiración, sería demasiado fácil y además poco real, lo que veo es algo más humano, más incómodo y más frecuente, gente moviéndose por lealtad torcida, por curiosidad, por costumbre o por simple incapacidad de mantenerse al margen. Y aquí cambia otra vez la lectura,
porque quizá esa tercera persona no actuó para hundirte, sino para proteger una versión de los hechos que favorecía al otro, pensando que así evitaba conflicto, cuando en realidad alimentaba tu confusión. Seguro te suena esa sensación de notar un ambiente raro en una reunión, un cambio extraño cuando llegas, o una amabilidad demasiado medida como si ya se hubiera hablado algo que no te contaron. Esa percepción no era paranoia, era lectura fina de un entramado donde los silencios estaban trabajando, igual que las palabras, y lo impresionante es que una pequeña fisura en esa red ya empezó. Alguien está cansándose de sostener una postura que no le pertenece. Y cuando eso ocurre, no hace falta una confesión teatral, basta con una frase mal encajada, una contradicción, o un exceso de nervios para que tú unas lo que faltaba. Aparecen también las motivaciones ocultas con una claridad brutal: celos, miedo a perder control, necesidad de validación, y en un caso muy concreto, vergüenza por no haber estado a la altura cuando tocaba hablar claro. Esa mezcla es peligrosa, porque genera comportamientos dobles: te buscan cuando te sienten lejos, se enfrían cuando perciben que vuelves a necesitar algo, se inquietan cuando te imaginan bien sin su presencia, y así te mantienen desorientado. Pero escucha bien esta parte, porque aquí está el giro que más duele y más libera. La confusión que te provocaron era precisamente la herramienta para evitar enfrentarse a su propia carencia. Si eso te resuena, si alguna vez alguien te hizo sentir demasiado mientras ofrecía demasiado poco, escríbelo abajo a tu manera, porque esa herida compartida pesa menos cuando se nombra. A estas alturas, muchas escenas del pasado empiezan a cambiar de significado. La demora no era inocente, la ambigüedad no era torpeza, el acercamiento en ciertos momentos no era espontáneo, y el retiro posterior tampoco fue casual. Había cálculo emocional, no necesariamente frío en apariencia, pero cálculo al fin, una forma de tantear cuánto seguías disponible, sin tener que asumir una entrega verdadera. Eso explica por qué quizá una noche te hablaron con una dulzura extraña, y después desaparecieron justo cuando esperabas coherencia, como si quisieran darte aire suficiente para no irte, pero no estabilidad para que descansaras. No es una lectura ligera, lo sé, pero trae una ventaja inmensa: estás dejando de tomarte como defecto personal, lo que siempre fue desorden ajeno manejado con poca honestidad. En cuanto comprendes eso, cambia hasta tu manera de respirar, porque dejas de culparte por no entender un laberinto diseñado para confundirte. Y todavía falta algo más delicado, porque la consecuencia práctica de todo esto ya está rozando tu realidad diaria, en una decisión pequeña que parece menor, pero puede cambiar el rumbo de las próximas semanas. Esa decisión tiene que ver con límites, con lo que aceptas responder, con a quién permites entrar otra vez, con dónde pones el foco al levantarte, y con cuánto más estás dispuesto a negociar tu paz, por una esperanza mal cuidada. Veo un cruce muy cercano, uno de esos instantes en que haces algo sencillo: no contestar al momento, decir menos, preguntar con calma, salir de un plan, o elegirte por fin, y el otro lado se descoloca de una manera evidente. No hará falta discutir, no hará falta demostrar nada, bastará una acción tuya bien puesta, para que todo lo que se sostenía en penumbra empiece a perder equilibrio, y esa reacción te va a enseñar más de lo que imaginas. Escorpio, la recompensa de esta lectura no es quedarte con rabia, ni con obsesión, ni con ganas de vigilar más. La recompensa es mucho mejor: vas a ver con claridad suficiente como para dejar de mendigar certezas, donde nunca hubo limpieza. Lo que parecía una amenaza se convierte en una liberación, porque ya no necesitas que todo sea confesado, para reconocer lo que merece distancia, lo que merece una conversación seria, y lo que merece cerrarse sin más ceremonia. Veo oportunidad de poner orden en muy poco tiempo. No hablo de meses eternos, hablo de un periodo cercano en el que el ambiente cambia, tu energía se recoloca y ciertas máscaras empiezan a caerse solas. Y aquí aparece la parte luminosa que quizá no esperabas: al salir del ruido ajeno, recuperas magnetismo, descanso mental, y hasta una alegría sencilla que habías ido postergando entre dudas. Cuando una persona deja de gastar fuerza intentando descifrar sombras, la vida entera empieza a responder con una claridad casi inmediata. Eso puede notarse en asuntos de amor, pero también en dinero, en trabajo, en amistades, en tu casa, en esa sensación de volver a disfrutar un café tranquilo, sin estar repasando mensajes por dentro. Veo una mejora muy tangible en tu capacidad de decidir, y eso trae algo precioso:
empiezas a elegir por afinidad y no por carencia, por calma y no por ansiedad, por verdad y no por costumbre. Me encantará leerte si estás en ese punto de limpiar tu vida de medias tintas, porque cuando uno se cansa de sostener lo confuso, empieza una etapa mucho más bonita de lo que imaginaba. Hay una oportunidad futura bastante clara ligada a una conversación honesta, no necesariamente con quien actuó por detrás, puede ser con alguien nuevo, o con alguien que llevaba tiempo observándote con respeto, esperando a que estuvieras libre de este desgaste. Esa conversación llega en un clima distinto, sin persecuciones, sin tensión en el estómago, con la sensación rara y maravillosa de poder ser tal como eres, sin andar calculando cada palabra. Si tienes vínculo afectivo en juego, veo dos caminos positivos, uno de cierre limpio que te devuelve fuerza, o uno de verdad por fin puesta sobre la mesa, que cambia el tono entero de la relación, pero solo si viene con hechos sostenidos. Si el tema toca trabajo o dinero, aparece una mejora por haber dejado de confiar en quien retenía información, y eso puede traducirse en una propuesta, una ayuda útil, un acuerdo mejor planteado, o una decisión que protege lo tuyo. Sea cual sea el terreno, la clave es la misma, dejarás de operar desde la niebla, y desde ahí todo se vuelve más favorable de lo que parecía hace nada. Quiero darte una orientación muy concreta, porque esta lectura no viene solo a remover, viene a servirte, y la primera acción poderosa es no explicar de más lo que ya viste con claridad. La segunda es observar sin precipitarte, anotar mentalmente patrones, tiempos, repeticiones, y elegir un momento sereno para hablar si merece hablarse, o para retirarte si ya no hay nada sano que rescatar. Quiero saber si eres de los que necesita pensarlo todo antes de responder, o si cuando se cansa corta por lo sano, porque esa manera tuya de reaccionar ahora mismo, tiene mucho que ver con el paso bueno que se acerca. También aparece una reparación interior muy bonita, la de dejar de sentir vergüenza por haber querido creer, por haber esperado, por haber dado margen, porque eso no te hace ingenuo, te hace humano, y además te hace profundo. Todos hemos vivido ese instante torpe de releer una conversación, buscando una señal que confirme lo que deseábamos, o de justificar un silencio, porque el corazón prefería paciencia antes que verdad, y no hay nada ridículo en eso. Lo que sí cambia ahora es el punto de corte, ya no vas a alargar lo que te encoge por dentro, ya no vas a llamar intuición rota a lo que en realidad era percepción fina, y ese cambio te devuelve dignidad. Veo incluso un pequeño gesto simbólico, ordenar un espacio, borrar algo, cambiar una rutina, moverte más, dormir mejor, como si el cuerpo supiera antes que la mente que se acabó una etapa confusa. Cuando el cuerpo descansa, la visión se afina, y cuando la visión se afina, nadie vuelve a colocarte tan fácilmente en un laberinto emocional. Hay además una sorpresa agradable que nace precisamente de este reajuste, una presencia limpia se acerca o se fortalece, alguien con maneras más sencillas, más consistentes, menos teatrales, de esas personas que no prometen fuegos artificiales, pero sí paz verdadera. Puede ser una amistad que se vuelve sostén importante, una propuesta sentimental más seria, o una alianza útil en temas prácticos, donde por fin sientes suelo firme bajo los pies. Eso llega cuando dejas de perseguir el ruido, y sé que parece una frase simple, pero cambia la vida de verdad, porque donde no hay que adivinar, el alma descansa y florece mejor. Si has pasado por algo así, y notas que ya te empieza a dar igual impresionar a quien no supo cuidarte, dímelo abajo, porque esa libertad tiene una fuerza preciosa, y se nota hasta en la forma de caminar. Quiero que te quedes con esto muy claro, lo que descubrías a medias no era para romperte, era para despertarte, para que vieras dónde estabas entregando demasiado a cambio de poco, y para que recuperes tu criterio sin culpa. Quien actuó a oscuras creyó que podía manejar los tiempos, los silencios y tu paciencia, pero no contaba con que llegaría este momento, el momento en que comprendes, pones nombre y eliges distinto. A partir de aquí se abren días mucho más nítidos, con conversaciones más sinceras, con oportunidades más limpias, y con una versión tuya que ya no necesita perseguir señales, porque se ha convertido en su propia referencia. Me voy de esta lectura con una sensación preciosa sobre ti, la de alguien que ha pasado por niebla, pero que sale con el pulso más fuerte, la mirada más alta y el corazón bastante más sabio. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, y volveré a esperarte con muchísimo cariño en la próxima lectura.